Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a lo que es el ejercicio número 2, el material correspondiente a cuanto a contenido. Seguimos en la parte arqueológica y hablamos un poco ya del surgimiento de la domesticación. Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Voy a hablar un poco sobre el surgimiento de la domesticación. Sigo en la parte arqueológica con relación, me voy a ir metiendo poco a poco a Panamá. Los habitantes precolombinos de Panamá desconocían los sistemas de escritura, no hay nombre de los antiguos caciques, los personajes de las religiones, los nombres de las plantas y de los animales, fechas calendáricas, los relatos de los eventos importantes como las batallas, los tratados y los convenios, y por último, pues sobre los conocimientos astronómicos. Pero con relación a ese sistema de escritura en Mesoamérica, son creaciones originales de los pueblos indígenas que habitaron toda esta región durante la época prehispánica y que se emplearon para registrar sucesos importantes en el desarrollo de los pueblos. Y al igual que Mesopotamia o bien la gran civilización china, Mesoamérica es uno de los lugares donde el desarrollo de la escritura tuvo lugar de manera independiente. No debemos olvidar que a diferencia de África, Asia, incluso Europa, todos de alguna manera u otra tuvieron contactos y de las cosas que se intercambian entre región y región precisamente son las ideas. Entonces la escritura de los pueblos mesoamericanos, o por lo menos los sistemas que han podido ser descifrados parcialmente hasta nuestros días, combinan lo que es logogramas con elementos silábicos a los que no se les puede calificar de escritura jeroglífica. Acuérdense que la escritura jeroglífica es completamente de Asia y África. En el caso de América es escritura glíptica y pictográfica. Entonces, las investigaciones arqueológicas han documentado la existencia de menos de una docena de diferentes sistemas precolombinos de escritura en nuestra región, aunque las carencias de los métodos para fecharlos hacen muy difícil saber cuál es el más antiguo y por ello mismo determinar cuál sirvió de base para el desarrollo de los demás. El mejor de estos sistemas indígenas de escritura lo vemos en pantalla, es la escritura maya que está fechada en el periodo clásico del 300 al 900 después de la era presente. Hay algunos fragmentos de la literatura precolombina mesoamericana que han sido conservados gracias al empleo del alfabeto latino del idioma español en la transcripción de las tradiciones orales de los pueblos que vivieron en el tiempo cuando llegaron los españoles. Estas transcripciones se realizaron en ciertos casos, como por ejemplo este gran libro de los quichés de Guatemala, como es el Popol Vuh, o los textos de los informantes de Sagún en el centro de México, que le llevó a escribir las relaciones de las cosas de la Nueva España, un texto de aproximadamente unas 1000 hojas. Y ojo, y en las lenguas de los propios indígenas, lo que esto permitió dar alguna luz de cómo eran esas lenguas en el tiempo de la llegada de los españoles. Y un texto que no sé si alguna vez a ustedes lo pusieron a leer, corresponde al Popol Vuh, un libro realmente maravilloso. Es, eh, es del quiché Popol Vuh, que es el libro del consejo. También se le conoce como libro de la comunidad. El Popol es reunión, comunidad, casa común, junta y similares.
y Gu es libro. Entonces es una narración o es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población. Y el libro de gran valor histórico y espiritual, de hecho se le ha llamado el Popol Vuh como el libro sagrado de los mayas, un compendio de aspectos de gran importancia como religión, astrología, mitología, de costumbres, historias y leyendas que lo que hacen es relatar el origen del mundo y de la civilización. De hecho, el Popol Vuh se puede resumir en tres grandes temas. En primer lugar, la creación del mundo. Se nos cuenta que los dioses son los encargados de crear los valles, las montañas, las plantas y los animales, pero también quieren crear a seres vivos que se encarguen de venerarlos. Y por eso comienzan con la hazaña de crear seres que sean capaces de tener esta capacidad de entrega. De hecho, crean a cuatro seres vivos diferentes. En primer lugar, animales de cuatro patas y aves. Se dan cuenta de que o tienen la capacidad de hablar, así que prueban con esta creación. Luego siguen en segundo lugar las criaturas de barro, crean seres hechos de barro, pero también fracasan en su intento porque se deshacen cuando llueve. En tercer lugar, hombres de madera, son seres que no tienen la capacidad de venerar a los dioses, por lo tanto tampoco les sirven. Los descendientes de estos hombres de madera serán precisamente los monos. Y tenemos los seres humanos de hoy en día, que fueron creados en este cuarto intento. Son hombres que procedían del maíz y eran capaces de venerar a los dioses y de cumplir con sus obligaciones. Entonces, según esta teoría, los dioses se dieron cuenta de que los seres humanos que habían creado eran muy poderosos y por eso decidieron nublar su visión para reducir su poder. La segunda parte del libro trata de la aventura de los héroes divinos, Hunahpu y Xbalanque. Y finalmente la tercera parte del Popol Vuh habla de la historia del linaje quiché. ¿Dudas hasta el momento o algo que no tengan claro? Con todo gusto resolvemos dudas. Si algo no ha quedado claro, me dicen por favor. ¿Vamos bien? Este es uno de los Chilanes Balanes, otro libro maravilloso de producción indígena. De hecho, Chilán Balán es el nombre de varios libros, aproximadamente 13, que relatan hechos y circunstancias históricas de la civilización maya. Entre los chilanes balanes famosos está el de Ixil, el de Maní, y el que les voy a presentar es uno de los más completos, que es el de Chumayel. Son escritos en lengua maya por personajes anónimos. Hablamos del siglo XVI-XVII, todo eso en la península de Yucatán. Los libros en su conjunto relatan acontecimientos de relevancia histórica consignados conforme a los catunes. Los catunes en el calendario son periodos de 20 años y los relatos dejan constancia de las tradiciones religiosas del pueblo original, así como de su devenir histórico. Con relación a la palabra chilán, significa el que es boca, es decir, el que profetiza. Los chilames eran los sacerdotes que interpretaban los libros antiguos para extraer de ellos profecías y el conocimiento de los hechos futuros. Para los mayas, el arte de profetizar era posible porque creían que el tiempo era una sucesión de ciclos cósmicos y que los acontecimientos, dependiendo de estos ciclos, podrían repetirse. Hacia los chilames se les consideraba intérprete de los mensajes de los dioses. Balán significa jaguar o brujo.
y es en realidad un nombre de familia. Se dice que Chilam Balam fue un taumaturgo, un sacerdote del pueblo de Maní, que vivió poco antes de la conquista y que tenía gran reputación como profeta. Cuentan que junto con otros sacerdotes llamados Napuktun, Al-Kawil Shel, Nawau Pech y Natsin Yubun Shan predijeron la llegada de una nueva religión. Y tras la llegada de los españoles, esto se interpretó como un aviso de la llegada de estos europeos y junto con ello, pues debemos de decir, la religión en específico, lo que sería el cristianismo y todo lo que conllevó ese sistema entre la población indígena. Ahora bien, la mayoría de la parte en los escritos de Chilán son de índole religioso y se ven en particular los fragmentos que van unidos a los mitos cosmogónicos. A veces no tienen conexión alguna entre ellos y podría ser porque hace referencia a algunas leyendas de grupos diferentes, como por ejemplo los quichés y los nahuas. Otro de estos libros son redactados en bases a rituales o de carácter astronómico o calendárico. Existen también textos de la historia que se refieren a los principales grupos mayas yucatecos y lo que sucedió tras la llegada de los españoles. Y la obra concluye con las célebres profecías sobre la llegada de una nueva religión realizada por el Chilam Balán histórico y otros taumaturgos. Los textos míticos y proféticos fueron redactados en una lengua de gran contenido simbólico y con muchísimos significados, en el cual se emplean metafóricamente objetos, colores y seres naturales para expresar ideas. Y es evidente que con esta escritura se pretendía no solo dar a los textos un carácter esotérico, sino ocultar a los profanos su significado verdadero. Con relación a estos sacerdotes, es importante mencionar una profecía del sacerdote Napuktun, donde en uno de los textos se dice, arderá la tierra y habrá círculos blancos en el cielo, perdón. Chorreará la amargura mientras la abundancia se sume. Arderá la tierra y arderá la guerra de opresión. La época se hundirá entre graves trabajos, como será, ya será visto, y será el tiempo de dolor, del llanto, de la miseria. Esto es lo que está por venir, y eso es lo que se refiere a la llegada de los españoles a Mesoamérica. Adentrándonos a Panamá, los textos de las sociedades originarias de Panamá son de otra índole y consisten en imágenes pintadas, modeladas, esculpidas o grabadas, las que encontramos en la alfarería, la orfebrería, la glíptica, las tallas en hueso, marfil, eh, piedras volcánicas. También aquí debemos incluir hasta madera y resina. Pero todo lo que ustedes ven, por ejemplo, en esta diapositiva, no está hablando sobre cosmogonía o cosmovisión. También refiriéndose a la división cuatripartita